Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profe Alberto. En estos momentos vamos a revisar la pregunta 6 del modelo 2021. ¿Ya? Dice así, 200 estudiantes responden una prueba y el 10% de ellos responde de manera errónea la pregunta número 15. ¿De acuerdo? Considerando que todos los estudiantes contestaron la pregunta 15, ¿cuántos estudiantes correctamente la pregunta 15? ¿De acuerdo? Entonces, para resolver eso, usted dice, a ver, si el 200 es el total de estudiantes, la información que le dan es que el 10% responde mal la pregunta 15 y el 10% equivale a 20 estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, si nos enfocamos en la pregunta nos dice, considerando que todos los estudiantes contestaron la 15, ¿cuántos estudiantes contestaron correctamente la pregunta 15? O sea, si 20 fallaron, entonces a 200 le resto los 20 y eso me da 180. Significa que esa es nuestra respuesta correcta. La pregunta 7 dice, ¿cuál es el resultado del logaritmo de raíz de 2 en base 1 medio? ¿De acuerdo? Entonces, primero vamos a aplicar la definición. Si eso es igual a un valor de x, significa que 1 medio, que es la base, elevado a un número, tiene que dar igual a raíz de 2. Recordar que el logaritmo es saber quién es ese número, ¿ya? Cuál es el exponente al cual hay que elevar un medio. Para hacer eso rápidamente, usted transforma desde número de un número radical a potencia, ¿de acuerdo? Con exponente fraccionario, ¿de acuerdo? Entonces, 2 elevado a un medio es equivalente a raíz de 2. ¿Ya? Recordar que acá tenemos por definición raíz enésima de a la m es igual a elevado a m dividido en n. ¿Ya? Clase 3 de Preu Patagón. Ya, recordar que acá después tengo el 1 medio y yo quiero igualar en este caso las bases, ya, porque quiero encontrar el valor de x. Fijarse que lo que debo darme cuenta es que la base en este caso, 1 medio, y acá es 2. Y acordarse que hay una propiedad de potencia que me dice, cuando yo tengo el inverso multiplicativo, por ejemplo de 2 es 1 medio, entonces el exponente tiene que cambiar de signo. Y esa es la propiedad asociada y que vamos a ocupar acá en este caso. Entonces eso me indica que x es igual a menos 1 medio. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta en este caso es la letra A. ¿Ya? La propiedad asociada en este caso es a elevado a menos n, 1a, que es el inverso multiplicativo de a, elevado a n positivo. Esa es una propiedad de potencia en este caso que la ocupamos. Vamos a la pregunta 8. La pregunta 8 dice así. Si 3 elevado a m es igual a p y 8 elevado a b es igual a q, con m y b números enteros, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a esta base elevada a menos 1? ¿Ya? Para hacer eso hay que acordarse de lo siguiente, que cuando tengo 3 elevado a m más 1, es lo mismo que si yo tengo 3 elevado a m por 3, porque por propiedades de potencia conservo la base y sumo los exponentes y me da m más 1, porque acá es 1, 1. Lo mismo vamos a ocupar en el 8b, 8 elevado a b más 1, que vamos a dejar 8b por 8. ¿De acuerdo? Eso está elevado a 1 también. Y todo eso está elevado a menos 1. Darse cuenta que estoy tratando de hacer en el menor tiempo posible los ejercicios. ¿Ya? P es igual a 3 elevado a m. O sea que voy a sustituir 3 elevado a m por P. Y eso por 3. 8 elevado a b lo voy a sustituir por Q. Y eso está multiplicado por 8 elevado a 1. Y todo eso está elevado a menos 1. Fijarse que acá lo que puedo hacer es multiplicar los números porque son factores, y 8 por 3, 24, 24 PQ, ¿ya? Elevado a menos 1. Por la propiedad de potencia usada anteriormente, eso va a ser lo mismo que el inverso multiplicativo de 24 PQ es un 21 dividido en 24 PQ, y eso elevado a 1. Y eso está en la alternativa B. Pasamos a la número 9, me dice lo siguiente. Si P y Q son números reales, tales que P es menor que Q. Entonces acá tengo información súper importante. Ya que P, por orden, P es menor que Q. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Entonces yo tengo que ver cuál siempre es verdadera. Ahora, tengo en este caso la raíz cuadrada de P
cuadrado menos q cuadrado es igual a p menos q. ¿Eso será verdadero o falso? Y eso es falso, ¿de acuerdo? ¿Por qué es falso? Entonces, si usted se fija y tiene una diferencia de cuadrado acá, p menos q por p más q, que es diferencia de cuadrados, se factoriza por suma por su diferencia, ¿ya? Y eso no es igual a p menos q, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tendría que ser p más q igual a p menos q, y eso es falso, ¿de acuerdo? Entonces esto es falso, ¿ya? Después tengo la raíz cúbica de p menos q, no es un número real. Entonces, y yo me pregunto, ¿quién es p menos q? Entonces, si yo, usando la información que me dan, digo p menos q es menor que 0, p menos q es un número negativo, ¿ya? Es menor que 0, usando las propiedades de orden, ¿ya? Esa información me la dan. Entonces, yo tengo una raíz cúbica de un número negativo. Y cuando es raíz cúbica de un número negativo, eso sí es real, ¿ya? Sí es real, ¿de acuerdo? O sea, acá dice que no es un número real. Entonces, ese es falso, porque sí es un número real, ¿de acuerdo? Entonces, después, esa descartada entonces. Después tenemos la siguiente. Raíz de p más raíz de q es igual a raíz de p más q. Y esa es falsa, ¿de acuerdo? ¿Por qué es falsa? Porque si usted tiene, por ejemplo, raíz de 0, ya que es número real, más raíz de 1, que es número real, en este caso usted dice, pero raíz de 0 más 1 es 1, y eso es verdadero, profe. Ya, pero ¿será siempre así? No, porque si tengo la raíz de 1 más raíz de 2, eso no es lo mismo que raíz de 3, porque aquí tengo 1, que es 1 más, y raíz de 3, en este caso es 1.4, y raíz de 3 es aproximadamente 1.7, y acá tengo ya 2.4, entonces eso es falso, ¿de acuerdo? O sea, no es verdad, ¿ya? O sea, usted puede tomar un caso particular y a partir de ese caso particular no puede generalizar. En cambio, si encontramos un error, algo que falle, significa que podemos decir que esto no se cumple para todo, ¿de acuerdo? Entonces es falso también. Para revisar la letra D, que dice raíz de menos p menos q no es un número real, vamos a hacer lo siguiente. Para ver si es verdad que no es un número real o si es falso, vamos a entender lo siguiente. Nuestra premisa es que p y q son números reales y que p es menor que q, ¿de acuerdo? Esa es la única información que tengo. O sea, lo que yo quiero es que p menos q, perdón, menos p menos q sea mayor o igual que 0, ¿cierto? Si eso se cumple, entonces significa que sí es real, ¿ya? Entonces, vamos a ver si eso se puede cumplir, ¿ya? Porque acá esta premisa dice que no es un número real. Entonces, si yo logro decir que sí es un número real, entonces esto sería falso, ¿ya? Ahora, voy a demorarme un minuto más en esta. ¿Por qué? Porque vamos a analizar la siguiente información. Yo, para que se cumpla esta condición, tengo los siguientes casos. Que que Q y P ambos sean mayores que 0 y se cumpla esa condición, ¿ya? Lo que va a significar que el inverso de P va a estar en este caso aquí y el inverso de Q va a estar aquí, ¿ya? Entonces, por orden se va a cumplir eso. Ahí tengo un caso. Otro caso donde yo tengo lo siguiente, en que acá está el 0 y tengo el Q y tengo el P, ¿de acuerdo? Se cumple la premisa inicial, que Q es mayor que P, pero tengo lo siguiente. El inverso de P es mayor que Q y el inverso de Q es el más chico, ¿ya? Y por orden esto sería así, ¿ya? Y tengo un tercer caso donde ambos son menores que, en este caso, que 0, pero siguen la premisa original, y que esta es la premisa original, que Q es más grande que P, ¿ya? Pero eso va a significar que en este caso el inverso de P sea el más grande de todos, ¿ya? Esa es información súper importante. Yo creí necesario hacer esto en esta pregunta porque la encontré como un poco más compleja. De acuerdo a esa información, lo que yo tengo para que sea real, que menos P tiene que ser mayor o igual que Q, ¿de acuerdo? Si que acá sumo, aplico a la desigualdad, sumo Q a ambos lados, llego a esta, en este caso, desigualdad. Recordar que menos P mayor que Q
o menos p igual a q. Esas son las características de mayor o igual, ¿ya? O sea, la pregunta es, ¿se podrá dar este caso o ese caso? Y yo digo, este caso sí se puede dar, y este caso se da en aquí, ¿ya? Recordar que aquí el menos p, que es el inverso aditivo de p, es el más grande. O sea, si yo puedo encontrar una condición donde en este caso esto sea real, sea mayor que 0, ¿ya? Significa que esta es falsa, o esta es falsa, ¿ya? Falsa, ¿ya? Ojalá se haya entendido, quise aclarar un poco más esa desigualdad, ¿ya? Entonces esta también es falsa. Luego de eso tengo lo siguiente, esta la voy a escribir como p elevado a un tercio y q elevado a un tercio. Y si todo esto yo lo elevo a 3, en este caso, de este lado de la desigualdad la elevo a 3 y la elevo a 3 por propiedades, me queda en este caso p menor que q, simplifico, y acá me queda mi premisa original, significa que esta va a ser siempre verdadera. Esta va a ser siempre verdadera. ¿Ya? Y la e entonces sería la 9, que va a darme un valor siempre verdadero. ¿Ya? Ya, vamos a revisar la pregunta 10, que dice lo siguiente. Si b es igual al logaritmo de a en base 2, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Dice, si a es un número que está entre 0 y 1, entonces b es un número que es negativo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que 2 elevado a, en este caso, a b es igual a a. Cuando a es un número que en este caso está entre 0 y 1, ¿ya? Entre 0 y 1, necesariamente el b tiene que ser un valor negativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa es la única forma en que 2 elevado a otro número me dé un valor que está entre 0 y 1. Pucha, y si alguien me dice, pero profe, pero ¿por qué? Pucha, recordando la función logarítmica en base 2 de x, si usted la grafica, logaritmo de 1 es 0, logaritmo de 2 es 1. ¿Por qué, profe? Porque si evalúo el 2, el logaritmo de 2, eso me da 1, ¿ya? Y la función logarítmica es así. Pucha, yo sé que no entra la función logarítmica, pero para que la conozcan y les quede más claro, en este caso, si a, que es mi argumento en este caso, o mi preimagen, ya entre 0 y 1, ¿cuál es la imagen? La imagen son negativos, ya a eso se refiere, para que les quede claro. Entonces esa es verdadera, ¿ya? Después dice, si b es mayor que 1, o sea, 2 elevado a b igual a a. ¿Qué significa b es mayor que 1? Entonces a es mayor que 2, ¿ya? Misma información le puede quedar clara, pero en este caso es más fácil decir que 2 elevado a un número que es mayor que 1 va a ser mayor que 2. Porque, por ejemplo, 2 elevado a 2 es 4, ¿cierto? Y en este caso sería 4, y 4 es mayor que 2, ¿ya? Pero tiene que ver también con, en este caso, la preimagen y imagen, ¿ya? Que tiene que ver con... desde aquí en adelante, si b, en este caso, b la imagen, si usted se fija, lo mayor es que 1, viene a ser b, mayor que 1, significa que a, en este caso, es una curva creciente, que siempre va en aumento, ¿ya? Y eso me dan números que como preimagen son mayores que 2. Entonces, si lo vemos de esa forma, sí conocer la función logarítmica en cierto modo les sirve, ¿ya? Pero si no la conocen, igual pueden deducirlo, porque 2 elevado a un número que va a ser mayor que 1 siempre me va a dar un número a que va a ser mayor que 2, ¿ya? Entonces estoy tratando de justificar un poquito todo lo que conocen. Después dice si a es igual a raíz de 32. Entonces recordar que quién es a, mi argumento, si dice que el logaritmo de 2 y a es 32 en raíz, entonces b es igual a 2,5. Entonces vamos a calcular el b ahí. ¿Cómo vamos a hacerlo? Rapidito, en el que usted dice, a ver, 2 elevado a... Y acá el 32 es 2 elevado a 5. Y eso elevado a un medio porque lo vamos a escribir rápidamente como potencia. Significa que acá me da 5 medios. Fijarse que 5 por un medio es 5 medios. O sea que me queda b es igual a logaritmo
de en base 2 de 2 elevado a 5 medios. Por propiedades, usted sabe que pasa a multiplicar acá 5 medios por logaritmo de 2 de 2. Esto es 1 y 1 por 5 medios significa que B es 5 medios y 5 medios es 2,5. O sea que también es verdadera. Significa que las tres son verdaderas. ¿Ya? Ojalá le haya servido esa profundización y, ojo, ese paralelo con lo que es la gráfica de la función. ¿Ya? Ojalá les